Bienvenidos a Relatos Extraños. Esto que les voy a platicar me pasó hace algunos días. Yo viajé por motivos de estudio a otra ciudad. Fui con mi madre y mi hermana. A mi mamá le gusta siempre ir a la misa, es muy creyente. Así que fuimos a una iglesia y en la parte de afuera había una señora que vendía collares, cruces, rosarios. Mi madre ese día me llevó donde el padre para que me diera su bendición. Al terminar todo, me compró un collar con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Al final nos regresamos ese día a nuestra ciudad y llegamos como a las 10 de la noche aproximadamente. Yo me encontraba tan cansada por el viaje, pero me tuve que quedar despierta hasta la 1 o 2 de la mañana. No vi bien la hora, la verdad, porque tenía un trabajo que entregar. Al poco rato, cuando me fui a dormir, me quité el collarcito. No sé por qué, pero sentía que el ambiente era más frío, pero no le di importancia y me acosté igualmente. Me quedé dormida muy rápido, pero en eso sentí que algo me abrazaba con fuerza del costado izquierdo. Mi cuerpo se comenzó a adormecer y no podía moverme. Al principio me asusté, pero luego me fui calmando y comencé a hablar dormida. Y solo le dije, no me abraces muy fuerte. Y en ese momento sentí que la presión disminuyó. Abrí los ojos un momento, pero no pude ver nada. Pero como estaba tan cansada, me volví a quedar dormida. Después de esto, ya no me he vuelto a quitar más ese collarcito. Hace poco me enteré que esa iglesia fue construida bajo un cementerio. Desde que recuerdo, yo siempre he acompañado a mi mamá a ponerle flores a mi abuela. En una oportunidad nos dimos una vuelta por las tumbas y recuerdo que me había llamado mucho la atención una. Esa tumba tenía varios juguetitos, por lo que le pregunté a mi mamá por qué había esos juguetes ahí. Y me dijo que eran de un niño que se había ido al cielo. Después de eso nos fuimos y lo que sucedió los siguientes días me lo contó mi mamá porque yo no me acuerdo. Decía que en nuestra casa se escuchaban ruidos de pisadas en las noches. Algunas veces mi mamá se despertaba porque me escuchaba llorar y me encontraba sin mi pijama. Varias cosas más sucedieron. Una tía un día vio a un niño pequeño en el jardín. Los pasos se escuchaban de mi recámara hasta el living. Así pasaron los días hasta que un día mi mamá fue a buscar a una bruja y ella comenzó a esparcir cenizas por toda la casa. Le preguntó a mi mamá si ella tenía 2 hijos y mi mamá le dijo que no. La cosa es que la señora le contó a mi mamá que al lado mío veía a un niño pequeño, pero que no era malo, sino que era más bien travieso. Y bueno, que teníamos que ir a dejarle flores a su tumba. Mi mamá eso nunca más lo volvió a mencionar con nadie. Y después de dejarle flores, dejamos de escuchar todo eso en la casa.
Cuando yo era pequeña, recuerdo que había ido con mi familia a Acapulco y nos quedamos en una residencia militar. En una de las noches desperté para ir al baño y me encontré con una mujer vestida toda de blanco, pero no le podía ver el rostro. Ella estaba parada enfrente de la puerta de salida. Le pregunté un par de cosas, pero no me contestaba nada. Me asusté mucho, así es que decidí irme corriendo a dormir de nuevo. Esta historia tiene dos versiones, la mía y la de mi mamá. Mi mamá dice que la despertó mi hermana porque decía que yo estaba muy rara, que yo le señalaba la puerta y que estaba parada en el marco de la puerta del cuarto, con la puerta totalmente abierta. Mi mamá me llamó un par de veces, pero yo no le contestaba, así es que decidió pararse para obligarme a responder, pero que yo no le decía nada. Fue y me acostó en mi cama para que me volviera a dormir, y al parecer me fui quedando dormida. Al día siguiente mi mamá se puso a preguntar a personas de ahí sobre lo que pudo haber pasado. Le dijeron que antes era un hospital, pero que lo habían demolido. Al regresar a casa dice mi mamá que yo seguramente debía haberme traído algo de ahí, porque a ella comenzaron a jalarle los pies por la noche. A mí nunca me sucedió nada después, pero ella estuvo sin descansar por días a causa de eso. Esto me sucedió en una finca que queda a 1 hora a pie por un caminito de la carretera principal y a 2 horas del pueblo principal. Recuerdo que era un Viernes Santo y en la mañana, en compañía de mi primo, una tía nos puso a desgranar maíz duro. Después de un tiempo empezamos a sentir mucho calor y el maíz suelta como una especie de telita que comienza a picar en todo el cuerpo. Así que se nos ocurrió pedir permiso para ir a un caño que era donde íbamos a bañarnos o a nadar. Entonces fuimos y le dijimos a mi tía que estaba haciendo mucho calor y que nos picaba todo el cuerpo, a ver si nos dejaba ir a bañar. Ella nos dijo que no, que nos esperáramos hasta la tarde porque iríamos todos a refrescarnos para después acostarnos a dormir temprano. Así que le sacamos la excusa de que entonces iríamos a darle de comer a los pescados, arriba en el criadero. Mi tía y mi abuela nos dijeron que no fuéramos, pero nosotros necios nos fuimos. Hicimos muy poco ruido porque era Viernes Santo y decían que asustaban las almas. Así que nos alistamos y nos fuimos hacia el criadero. Cuando llegamos, comenzamos a echarle el alimento a los pescados. Les dimos toda la comida y nos bajamos por el otro lado del camino principal, o sea, por el monte, para llegar al caño y así poder bañarnos. Cuando llegamos ahí nos quitamos la ropa, toda nos la quitamos para que no se mojara y que no se dieran cuenta de que nos habíamos bañado. Dejamos todo a la subida del camino principal y así nos dispusimos a subirnos en los árboles y a saltar. Comenzamos a hacer mucho ruido cuando de repente empezamos a escuchar voces. Se escuchaban unas personas cantando, otros llorando, otros rezando. Se escuchaban niños
Entonces mi primo y yo nos quedamos en silencio. Mi primo se salió un poco para poder mirar por el camino y ver de dónde venían esos ruidos, pero dijo que no veía nada. Así es que nosotros seguimos jugando y haciendo ruido. En eso comenzamos a escuchar de nuevo todo igual, pero cada vez más cerca. Así que yo me salí y me acerqué más para mirar el camino, pero de igual manera no pude ver nada. Y en ese momento que me acerqué, todo se detuvo. Ya no se escuchaba nada. Regresamos y seguimos jugando cuando de nuevo volvió a escucharse todo, pero todavía más cerca. Y ahí fue cuando nos invadió un miedo terrible que nos erizó la piel. Salimos corriendo del agua y cogimos nuestra ropa así como estábamos y nos fuimos corriendo en dirección a la casa de mi tía. Cuando íbamos corriendo me dio por voltear para mirar mientras corría y vi a muchísima gente que venía detrás de nosotros, pero lo que más temor me dio es que no les vi los pies. Saliendo fuera de los árboles y subiendo por una peña, nos dimos cuenta que todas esas personas habían quedado atrás, hasta donde había sombra de los árboles. Ahí se detuvieron. Yo me enfoqué por el camino. Seguíamos corriendo lo más que podíamos hasta que llegamos a casa de mi tía. Teníamos la piel erizada. En eso yo busqué a mi mamá y a mis tíos para decirles lo que nos había pasado. Sabíamos que nos iban a regañar por haber desobedecido. Y cuando le dije a mi abuela, simplemente se nos quedó mirando y nos dijo que eso que habíamos visto eran las almas que deambulaban en busca de personas desobedientes en los días santos. Yo sé que esta historia que les voy a contar muchos no me lo van a creer, pero les aseguro que es 100% real. Yo tenía 12 años y recuerdo que me adentré con un grupo de amigos a un bosque donde nos tenían prohibido ir. Me enredé en una maraña y terminé cayendo por un barranco. En ese momento fui dado por muerto, aunque desde mi perspectiva siempre estuve consciente. Pero en el hospital me diagnosticaron que había quedado en estado de coma profundo. Por alguna extraña razón, podía sentir, podía escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor. Y recuerdo haber vivido así por 2 años, que fueron un infierno para mis seres queridos y para mí, que era consciente de lo que pasaba a mi alrededor sin ni siquiera poder mover un dedo. Al cabo de ese tiempo, mi familia decidió desconectarme. Desperté muy confundido. Recuerdo que era un 1 de junio del 89. Mis padres eran los mismos, pero esta vez eran campesinos con un bajo nivel de estudios y no entendía de qué les hablaba. Todo a mi alrededor parecía tan rudimentario. Solo me decían que había dormido 2 días seguidos y que no había poder humano que me hiciera despertar. Prácticamente me daban por muerto. Según ellos decían que yo había nacido en el 79, pero yo recordaba vívidamente
que era en el 2012. Extrañamente yo tenía 10 años y solo podía recordar imágenes vívidas de un futuro distante. Crecí desarmando relojes digitales, solo para armarlos nuevamente. Me apasionaba todo lo electrónico. Con los años fui olvidando todo y me acoplé a mi nueva vida. Creí firmemente que todo eso había sido producto de mi imaginación o tal vez de un sueño. Ahora soy un adulto con 38 años y el caso es que justo ese mismo año, visitando a un amigo en la capital, me mostró, solo por presumir un poco, un kit de tanques Galaxy Sega que le había comprado a su hijo. Cuando yo vi ese juego completo con sus paneles verticales y los campos de batalla virtuales, recordé inmediatamente que ese había sido mi juego favorito de niño. Lo tuve cuando tenía 8 años. Y no solo eso, lo jugué perfectamente desde un principio. Sabía todo, sin ni siquiera leer las instrucciones del fabricante. Y recordaba el tanque como si lo hubiera tenido toda la vida. El caso es que para el año del 87, cuando yo tenía 8 años, ese juguete no existía. Y eso me hizo estremecer. Además, no recuerdo nada antes de los 10 años. Mi pasado en ese tiempo lo armé con lo que me decían mis padres que yo había vivido. No sé si estoy atrapado en un bucle temporal o algo así. Y créanme que cada vez es peor. Voy recordando más detalles de mi futuro, de mi pasado, sobre todo al ver algo nuevo tecnológicamente hablando. Cualquier situación futurista me trae un recuerdo y eso no se va de mi mente. A la vez estoy armando una especie de mapa mental que me hace recordar cómo era mi vida en ese tiempo, en ese momento. Lo que más puedo recordar es cómo era mi vida a los 5, 6 años aproximadamente, justo la edad que tuviera en este momento, si habría nacido en el año 2012. Pero como dije, tengo 38 años, aunque también tengo especies de déjà vu, hasta los 12 años de esa vida paralela. Lo triste es que se siente cada vez un vacío más enorme, como despertarte 35 años después y sentir que has perdido gran parte de tu vida con recuerdos, amigos, familia. Bueno, no intento convencer a nadie. Igual yo no creería si alguien me saliera con semejante patraña. Lo peor es que ojalá fuera eso, una simple patraña. Lo más extraño de todo es que nunca he podido recordar dónde se encuentra ese maldito bosque donde tuve el accidente de niño, que lo recuerdo en mi mente tan real como el sol que veo todas las mañanas.